Para mí Dios no es esto. ¿El sonidista me ayuda con la otra filmina? Es el internet. Nico, una pregunta. Ok, vean, Dios no es, vamos de nuevo. Ahí están desesperados, así. A ver, ¿ya pensaron que Dios no es? ¿Alguien me puede decir qué pensó que Dios no es? Perfecto, ¿qué más? Dios no es injusto. ¿Qué más? Todos esos son atributos. Dios no es injusto porque Dios es justo. Dios no es una casualidad porque es Dios. ¿Qué más? Dios no es un apaguincendios, dice Harry, que solamente llega cuando pasa algo. Bueno, en parte sí, nosotros somos los que lo vemos como apaguincendios, pero Dios llega en el momento justo. Dios es una verdad, no es una emoción. ¿Qué más? Dios no es hombre para mentir. ¿Qué más? Dios nunca pierde, dice Monchito, siempre gana. Dios no es egoísta. Pero ¿saben qué no es Dios tampoco, iglesia? Dios no es plato de segunda mesa. Si lo va a aplaudir, denle un fuerte aplauso al Señor. Y le vamos a dar otro aplauso al sonidista que lo logró. Muy bien. Ok, vean. La predicación completa es: Dios no es plato de segunda mesa. ¿Saben por qué, iglesia? ¿Por qué les hablo de prioridad? Les voy a hablar del concepto de plato de segunda mesa. ¿Qué significa eso? ¿Dónde nace ese concepto? Ustedes lo han escuchado, ¿verdad que sí? Cuando le dicen a alguien, no sea plato de segunda mesa, o le dicen, no sea sobrado, ¿sí o no? ¿Han escuchado, sí, ese concepto? O cuando usted dice, no, yo soy lo más importante, yo no soy plato de segunda mesa de nadie, ¿sí o no? ¿Ok? Pero ¿de dónde nace ese concepto? ¿Saben de dónde nace el concepto de plato de segunda mesa? Yo me puse a investigar un poquito porque me llamó la atención y dice que cuando estaba en la época de los caballeros, de los reyes, de los virreyes, no existían las cucharas ni los tenedores. No sé si han leído un poco, y la gente comía con estos 3 dedos, así comían. Luego empezaron a ver que eso era un poquito como desasiado, ¿verdad? Y inventaron la cuchara y un tenedor. Pero pasó el tiempo y ya cuando ponían los platos y las cucharas y todo, cuando había una fiesta, una boda importante de gente muy importante, servían los mejores platos ¿a quiénes? A los reyes y a las personas que tenían una posición muy buena dentro de la sociedad. Dice, los alimentos sólidos como la carne se servían sobre una rebanada de pan viejo, también llamado tajadero o tajador. En muchas casas estos platos se empapaban con grasa y se dejaban en el plato del limonero. Ese era el plato de segunda mesa. Le embarraban grasa y lo que quedaba lo ponían ahí para que el que llegara, el que no era importante según ellos, el que no tenía una prioridad para ellos, comiera de eso, tomara de eso. Luego dice, en las bodas se servía primero a los invitados de más alto rango, el mejor plato. Una vez satisfechos, se servía lo que quedara en esos segundos platos, o sea, las sobras. A los invitados de menor rango, las menos importantes. Desde entonces, nadie quería ser plato de segunda mesa. Y aquí viene, y usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con
Con la palabra, muy bien. La pregunta de entender el significado de plato de segunda mesa en nuestras vidas es: ¿a qué llamamos nosotros en nuestra vida cristiana una prioridad? Porque pasa que en nuestra humanidad muchas veces marcamos la preferencia o lo más importante en cosas que solo yo creo que lo son, dejando a Dios en otro plano, pasando a Dios al segundo lugar, alejándome de Él muchas veces sin darme cuenta. El predicador decía: vanidad de vanidades, y más adelante vamos a ver por qué. Yo quiero llevarlos al Salmo 127:1. (127, 1 y 2). Pero voy a enfocarme en el versículo 1. Dice, 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. Y nos vamos a quedar por ahí. Ok, vean, cuando usted y yo le dijimos al Señor que le entregábamos nuestro corazón, porque usted y yo sin Cristo, sin Dios, no somos absolutamente nada. En ese momento yo y usted, ¿sabe qué le estábamos diciendo al Señor? Tú eres el plato principal, tú eres lo más importante en mi vida, tú eres lo primero para mí, tú eres mi prioridad, tú eres lo más grande. Pero hemos visto cómo en la sociedad otras cosas empiezan a marcar nuestras prioridades: el dinero, la posición social, fiestas, cumpleaños, muchas otras cosas ponemos delante de Dios. Y Dios pasa a ser la segunda opción o la menos importante. Cuando nuestra decisión es poner a Dios en el segundo plano sin darnos cuenta, las cosas no salen bien, iglesia. Cuando yo llegué a Cristo, esto lo empecé a entender conforme iba avanzando en Cristo o en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando no era Dios la primera opción, no todo salía como tenía que salir. Yo recuerdo que yo siempre he sido un poquillo aficionado a la Liga Deportiva Alajuelense, pero un poquillo, ¿verdad? Y en aquel momento, aún yo habiéndome convertido, Dios guarde, yo me perdí en un partido de la liga. O sea, vean, yo vivía a la par de una iglesia, a la par de la iglesia vivía yo. Extrañamente, uno dice tal vez por curiosidades, pero eran por un propósito de Dios, vivía a la par de dos iglesias. Primero vivía a la par de una iglesia no siendo cristiano, luego me fui a vivir a otro lado en San Sebastián y quedé a la par de otra iglesia. O sea, como que la iglesia me estaba llamando, ¿verdad? Había algo ahí. Y recuerdo que aún yo decía, bueno, hay culto, pero hoy juega la liga. Entonces yo empezaba a pensar, la liga, 2-0, gana el clásico, la iglesia, el culto. Y todavía empezaba yo a pensar a qué le daba mi prioridad. Pero el Señor me empezaba a golpear y me decía, en los cultos a los que yo iba, ¿no era yo la primera opción? No levantaba sus manos los domingos, no danzaba, no decía que me entregaba su corazón y es más importante en un equipo de fútbol. Y empecé a entender que cuando yo le digo a Dios, cuando yo le prometo al Señor algo, yo se lo tengo que cumplir, iglesia. Yo le digo, Señor, eres lo primero. Ahora, no importa quién juegue. Si realmente yo tengo que venir a la casa del Señor, porque mejor es un día en su casa que 1000 años fuera de ella, aquí voy a estar. Y aunque muchos apricistas aquí están diciendo en su mente, hágase morado, eso no va a pasar, de una vez les digo. Pero sí entendí
que Jesús es mi prioridad, es mi plato principal, es lo primero en mi vida. Amén. Y así pasa muchas veces. Vean, les voy a contar eventos. Cuando nosotros empezamos a llegar a Cristo, yo y mi esposa, nos visitaba la suegra. Yo era súper feliz de que llegara la suegra, ¿verdad? Y la suegra llegaba precisamente y oportunamente un domingo en la mañana, cuando había que ir al culto. Y yo decía, apártate de mí, Satanás, me espera. Pero no, ¿sabe qué hicimos nosotros? Nosotros empezamos a entender, mi esposa y yo, quién era el primero en mi vida. Y le dábamos dos opciones a mi suegra. Una, vamos al culto y nos acompaña. La otra, espera hasta que regresemos, el tiempo que tengamos que tardar. Pero Jesús, Dios, la iglesia es lo primero, es la prioridad. Y no estoy hablando de la edificación, iglesia, esto es puro cemento. Esto es cemento, esto es madera, esto es el templo. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Estoy hablando de compartir. Estoy hablando de trabajar. Estoy hablando de hacer las cosas que Dios nos envió a hacer. Estoy hablando de que seamos realmente una iglesia, que nos amemos, que nos consideremos, que nos cuidemos, que oremos los unos por los otros, que bendigamos el nombre de Dios, que la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. De eso estoy hablando en esta mañana. Estoy hablando de que la prioridad, de que lo más grande, de que el plato principal tiene que ser Jesús. Pero ¿saben qué? Muchas veces no es así. ¿Saben por qué, iglesia? Yo he escuchado gente decir, ¿será que el pastor se enoja o la pastora se enoja si no vine 2 domingos y 3 jueves? No, ellos no se van a enojar. Tal vez se van a entristecer porque lo quieren ver aquí. No decimos nada, pero yo siento que cuando alguien está a cargo y ve un jueves 3 personas, tiene que entristecerse su corazón porque somos humanos. Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo. Los jueves debería ser un culto como este. Deberíamos estar orando, deberíamos estar clamando. Y decimos amén y levantamos las manos y perdón que lo diga, decimos amén, gloria a Dios, ahí vamos a estar. Pero en la primera lluvia no llegamos. Y que el grupo quiere que lo escuchen, no. El Señor quiere darte cosas, quiere bendecirte, quiere ministrarte. Pero en ese momento le estamos diciendo, no eres el plato principal en mi vida. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Está Jehová edificando nuestra casa? ¿Construyendo? Y no estoy hablando de una casa física, iglesia. Estoy hablando de la casa. Estoy hablando del corazón. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y usted y yo queremos tener muchos proyectos y podremos querer hacer muchas cosas, pero si el Señor no está en nuestro corazón, si Él no tiene la prioridad, si Él no está ahí, las cosas no van a salir como yo quiero que salgan. Porque las cosas tienen que salir como el Señor quiere que salgan. La palabra dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, porque Él tiene un pensamiento para nuestra vida y un camino marcado para nuestras vidas. Dice que en vano el salmista dice, si es el Señor, no es el Señor el que me edifica, el que está conmigo, el que tiene lo más importante, en vano estoy trabajando y haciendo las cosas. Porque no se trata de intentar construir cosas, no se trata solamente de que ya forjamos algo. Ayer empezaron con algo maravilloso con estos jóvenes. Y don Fran decía ahora, es el simiente, pero hay que consolidarlo. Y para consolidarlo, jóvenes tienen que darle el primer lugar a Jesucristo. Porque si no saben qué se convierte lo que hicieron ayer, en un viaje emocionalista. Pero yo vi y creo realmente en corazones dispuestos
entregados al Señor. Desde el día uno, lo dije ahorita, lo creo y lo sigo creyendo. Pero si el Señor no edifica la casa de nuestro corazón, no estamos trabajando bien. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Le dije ahorita, no es solo edificar, sino vigilar. No se trata solamente de construir algo, debemos cuidarlo, mantenerlo, guardarlo, protegerlo. ¿Y eso sabe cómo se logra? Comunión con Dios, acercamiento con Dios. Amén. Así es como se logran las cosas. Si le damos el primer lugar a Jesús. Porque vamos a ver, iglesia, ¿cuántos aquí quieren que Dios proteja a sus hijos? Los que son papás. Amén, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Ah? ¿Cuántos quieren que Dios nos cuide? Que cuide a nuestros familiares, a nuestros parientes. Y le pedimos al Señor, ¿sí o no? Y le decimos, Señor, dame, dame, dame. Pero ¿qué le estoy dando al Señor? Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Porque pedimos, y no está mal, iglesia, pero no estamos realmente entendiendo qué le estamos dando al Señor. Y no es porque Él nos pida nada, es porque tiene que nacer en nuestro corazón. Esto es un tema de pasión, es un tema de amor, es un tema de entrega. Buscamos muchas veces nuestras propias prioridades por encima de lo que Dios nos mandó a hacer. Díganme si aquí ustedes mismos no han pensado en un momento, yo tengo el talento para ese ministerio o el don para eso. Porque todos tenemos algo que darle al Señor. Amén. Y todos hemos dicho, sí, sí, Señor, yo voy a trabajar para ti. ¿Pero qué es? Temor. No sé si falta de compromiso. Porque lo voy a decir con todo respeto, es muy fácil sentarse solamente. Pero Dios está creyendo en su iglesia. Solamente sentarme y recibir, amén, por los que recibimos, por los que abrimos el corazón. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Realmente, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿Él es el plato principal en nuestras vidas? Es interesante lo de los jóvenes, ¿saben por qué? Porque ahora los jóvenes priorizan otras cosas por encima de congregarse los domingos, viajes. Y yo no estoy diciendo que esté mal viajar, estoy diciendo que el tiempo del Señor tiene que vivir en nuestras vidas. Playa, juegos, otras cosas que el mundo ofrece. Ahora Cristian decía, los está conquistando el mundo porque las iglesias no los conquistan. Y muchas veces nosotros nos damos, ya los que servimos, sin darnos cuenta nos damos la opción de priorizar otras cosas antes que al Señor. Porque ¿saben qué, iglesia? Cuando yo y usted servimos al Señor, pero no le entregamos el 100% de nuestro servicio y nuestro corazón, ¿sabe qué le estamos diciendo al Señor? Tú no eres el plato más importante en esta cena. Cuando nos subimos aquí al púlpito porque buscamos ser profesionales del púlpito o populares, o que nos vean, o que nos escuchen. Yo siempre le digo al Señor, la gloria y la honra, no permita, Señor, que la vanagloria llegue a mi vida. Oiga, nosotros los predicadores, se les aseguro que lidiamos con eso. Un día se me acercó un hermano aquí y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Él siempre me dice, gracias por dejarte usar. Y la tengo aquí marcado, Tabito, aquí. ¿Saben por qué? Porque frases como esa nos vuelven a la realidad, iglesia, de que lo más grande es Jesucristo.
de que el Señor nos va a usar si nos dejamos usar, si le damos el primer lugar. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros solamente decidimos venir a servir cuando nos toca, porque aparecemos en un calendario, nada más, y los otros días no nos congregamos, ahí le estamos diciendo, tú no eres la prioridad, Señor. Tú no eres lo primero en mi vida. Cuando yo me bajo de este altar y el resto del culto estoy metido en el baño con un teléfono, tú no eres mi prioridad, Señor. Porque estoy recibiendo lo que un teléfono me da, pero no lo que Cristo quiere darme en esa silla. Cuando usted y yo decidimos, oiga, y tenemos la osadía, perdón, iglesia, cuando tenemos la osadía de decirle al Señor, yo sirvo el día que yo quiero, no cuando tú me pongas. Cuando yo le digo al Señor, yo escojo cuándo quiero hacer las cosas para ti y cuándo no, porque inconscientemente lo hacemos, le estamos diciendo, tú eres el plato de segunda mesa. Y qué duro, iglesia, pero la palabra es dura. La palabra es dura. Porque Dios quiere que trabajemos para Él, pero que Él sea el primero. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y el resto de cosas van a ser añadidas por Él. Por eso si Jehová no edifica la casa, cuando Jehová edifica la casa, yo estoy dispuesto cuando me digan que necesito servir. Cuando yo me digan a mí, le toca el jueves, le toca el domingo, el miércoles, el martes, ahí voy a estar, porque el orden de mis prioridades es Dios. Me he topado gente que me dice, no, es que es más importante mi familia. Dios es lo más importante. Dios siempre va a ser lo más importante. Y ustedes creen que nosotros nos subimos aquí, voy a hablar en mi caso, me subo aquí y no, antes de escribir esto Dios me golpeaba. Y yo recordaba las veces que yo he dicho, no, hoy voy a descansar, no voy a ir al culto. Y en ese momento el Señor me golpea aquí en la cabeza y me dice que mi carga es ligera, porque Él la lleva. Venía a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Y uno se enoja porque uno sabe eso. Yo me enojo y digo, sí, Señor. Me enojo conmigo mismo. Porque en ese momento no fue el plato principal del Señor. Tal vez usted dirá en esta mañana, hemos escuchado hablar tantas predicas de eso. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica Betel Orotina, Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar. Pero para eso también nos va a pasar por el fuego, porque necesita formarnos, necesita moldearnos. Y los que servimos en este lugar, ¿queremos dar el 100% o lo que nos sobra? ¿O el tiempo que nos queda? Alguien se enojó ya, perdón. Y les regalo una frase que me decía un pastor muy amigo mío. Él me decía, él solo Pito, me dice, mi Pito, Dios sabe cuando usted no puede y cuando usted no quiere. Porque muchas veces le decimos que no puedo a todo, cuando realmente es que no quiero. ¿Sabe de qué nos estamos llenando en las iglesias? De cristianos que no queremos compromiso. Que cuando nos ponen un ministerio a cargo, decimos que no. Es que yo no puedo. Es que ni Moisés caminó solo, iglesia. Todos esos hombres de la Biblia que fueron puestos por Dios, Dios caminaba con ellos. Si el Señor nos puso en este lugar, es para trabajar, para que Él sea el primero en nuestras vidas. Y es porque Él nos va a respaldar. Pero ¿cuántos están levantando la mano? ¿Cuántos levantamos la mano y decimos, Fran? ¿Saben?
Nos duele cuando no hay ministerios activos, solo las mujeres. ¿Y cuántos hombres sabemos? Levanten la mano los hombres en este lugar. Vean, 83. No, vean. Vean, habemos muchos hombres. ¿Cuántas reuniones de hombres llevamos este año? No son 3, es este, ¿ah? 0. Pero me duele lo que voy a decir, iglesia, vea, me duele un montón. Aquí tenemos un grupo que dice mejenga a las 6 y llegan 18. Y nos gusta el fútbol. Está bien. Pero llegamos 18, 16, 15. No escuché ningún amén ahí, ahora sí. Entonces, ¿sabe qué le estamos diciendo? El tiempo que nos queda es del Señor. Y voy de goleador, cualquier cosa. Cuando usted y yo no caemos en cuenta, porque el día a día nos absorbe, nos atrapa, y no nos damos cuenta que le estamos dando el segundo lugar al Señor en muchas cosas. ¿Saben qué está pasando en ese momento? Cuando usted aceptamos a Cristo, ¿sabe qué le dijimos al Señor? Señor, dame, yo voy a cargar la cruz, tú siéntate en el trono. Pero últimamente nosotros seguimos sentados en el trono y vemos cómo Jesús sigue cargando la cruz. La palabra dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta es, ¿nos estamos negando a nosotros mismos? En lo que más nos gusta, en lo que creemos que es prioridad que tenemos que hacer. Y le decimos, Señor, no más, siéntate aquí en el trono de mi corazón, que yo voy a cargar la cruz. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Cuando usted llegamos a Cristo podemos disfrutar de muchas cosas en la vida, de todas las cosas había sido por haber, sin dejar a Dios en segundo plano. Porque nosotros escogimos decirle al Señor que Él era el primero. Y les voy a contar una historia, vean. Me llamó la atención esta historia y se las voy a contar. Dicen que en una ocasión había una mujer que tenía su único hijo, bebé, pequeño, y andaba por el campo. Tenía muchos problemas económicos, estaba sola, con un niño pequeño. Dice que cuando pasaba por el campo había una cueva y cuando pasó por la cueva miró hacia adentro y empezó a ver un resplandor. Cuando entró a la cueva había oro, joyas por todo lado y escuchaba una voz que le decía, toma todo lo que puedas, pero no olvides lo más importante. Ella seguía tomando todo lo que podía y se lo echaba entre los vestidos y escuchaba otra voz que le decía, toma todo lo que puedas, pero no olvides lo más importante. Y ella seguía tomando cosas y tomando cosas. En un momento tuvo que poner al niño abajo para seguir tomando cosas. Y la voz le dice, toma todo lo que puedas, pero no olvides lo más importante. En ese momento la cueva se empieza a cerrar y ella seguía tomando cosas. Cuando vio que se estaba cerrando la cueva, agarró todas las cosas, salió y se fue. ¿Qué se le olvidó? Dejó el niño, se le olvidó lo más importante. Y así pasa en la vida cristiana muchas veces. El Señor les dice, yo voy a darte hasta que sobreabunde. Toma todo lo que puedas, todo lo que quieras de mí,
pero no olvides que yo soy lo más importante. Denle un aplauso al Señor por eso. Y nos olvidamos de lo más importante. Aquí he visto gente con mucha pasión, iglesia. Y como lo dije un jueves, no se pierdan los jueves, voy a hacer el anuncio ahí. No se pierdan los jueves que se ponen muy interesantes, palabra, oración. Y un jueves de esto yo decía, hablaba del Salmo 23 y yo les decía que en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, pero que esta iglesia Dios la bendijo con 3 pastores, pero que también necesitan ayuda. Vea, vamos a ir a la Biblia, a Hebreos 11. Y voy a tomar, bueno, el tiempo se está yendo, pero vamos a ver. Dice, voy a hablar de 3 consejos que marcan la prioridad de nuestras vidas como cristianos. Y voy a tomar de ejemplo un hombre como Moisés. Amén. Pues va a ver que me falta uno. Ok, Hebreos 11, versículo 23. Del 23 al 27 vamos a leer. Dice, voy a leerlo completo para ustedes. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 25. Orden de prioridades en nuestras vidas, jóvenes, hombres, mujeres. Dice, Moisés tuvo la opción de seguir siendo el príncipe de Egipto, ¿sí o no? Comer los mejores banquetes, ¿sí o no? Portar joyas, ser el que mandaba, tenerlo todo. Egipto era una de las naciones más poderosas en ese momento. Y Moisés tuvo la opción de escoger quedarse ahí. Si Moisés hubiera querido, aunque hubiera sabido que era hijo de hebreos, si hubiera hecho el loco, y hubiera dicho, no, pues, aquí está bonito, ¿ah? Aquí está bonito, soy el príncipe de Egipto, tengo joyas, tengo comida, tengo Play 5, tengo cuarto, tengo todo. Sin embargo, Moisés es lleno del Espíritu Santo en un momento de su vida y entiende cuál es la prioridad de su vida. Y en el versículo 25, escuchen estas palabras clave, dice, escogiendo antes. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Usted y yo debemos ser sabios al momento de tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que aprender a priorizar que Dios tiene que tener el control de cada decisión que tomemos en nuestras vidas. Si nosotros escogimos entregarle el corazón a Jesús, también escogimos darle a Él la opción de que nos diga y nos guíe en todo momento para que nuestra vida crezca, iglesia. A los que estamos en el ministerio, cada vez que tomamos decisiones para el ministerio, ¿está el Señor siendo la prioridad? Y no hablo solo de preguntar, hablo de orar, hablo de algo más espiritual, algo de meterse y decirle, Señor, realmente guíame. Moisés, aparte de todo lo que había allá afuera, que usted y yo podemos escoger antes de estar hoy acá, escogimos antes entregarle nuestra vida a Él. Cuando somos llamados al ministerio, porque amén, dígame aquí, ¿quién no tiene un ministerio? ¿Quién de aquí en algún momento el Señor no lo va a usar? Claro, pero yo tengo que tener la opción de decirle, Señor, úsame. Porque muchos tienen don de servicio, de enseñanza, de la predicación, ujieres, talentos, música, artes, teatro. Aquí hay de todo. La pregunta es, ¿estamos activos? La vez pasada le dije, inclusivos y activos. Moisés dice, escogiendo antes, porque usted y yo escogimos a Jesucristo y mermar nosotros mismos antes de lo que Él nos envía a hacer. Por eso yo decía ahora, muchas veces nos damos el lujo de escoger qué queremos hacer y cuándo lo queremos hacer para la obra del Señor y no cuando Dios nos mandó a hacerlo. Muchas veces le decimos, Señor, no, el otro mes, este otro año sí, en diciembre eso se da mucho. Este año, el 7 de enero, voy donde Frank y le digo, heme aquí, envíame a mí. Y el 14 de enero, ¿qué se hizo el hermano? ¿Queremos a los jóvenes en este lugar, sí o no? Dígame, ¿quién conoce mínimo un joven aquí? Familiar, amigo, vecino, mínimo un joven. ¿Todos conocen mínimo un joven? Levante la mano los que conocen mínimo un joven que no haya llegado a Cristo. Levante la mano todos los que los están invitando desde ya para que vengan a los jóvenes. Versículo 26. Primero, escogemos a Jesucristo por encima de cualquier cosa. Versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y usted dice, este hombre está loco. ¿Cómo prefería ser azotado? Puesto a trabajar innumerables horas antes de todas las riquezas que los egipcios le ofrecían. Pero muchas veces nosotros anteponemos otras cosas antes de servir al Señor. Buscando una riqueza, buscando una posición. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El apóstol Pablo se dio a vivir en la abundancia y también en la escasez. Por lo demás, Cristo me ha sostenido, dice el apóstol. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, priorizamos eso. Dice, la mayor riqueza no es una riqueza física. La mayor riqueza cuando ponemos a Jesucristo de primero es agradar a Dios cada instante, cada segundo y no lo que el mundo nos puede ofrecer. El mundo actualmente a todo llama prioridad. Es que está primero el trabajo, es que está primero la familia, es que está primero pasear, es que está primero conocer, es que está primero todo, pero nunca mencionan a Jesús. Recordemos, la Biblia dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Solo aprovecha al 1000 lo que viene de parte de Dios. Amén.
escogiendo antes y la mayor riqueza para que aprendamos a priorizar es que Jesucristo es la mayor riqueza de nuestras vidas y de nuestros corazones. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, porque en los momentos más difíciles, por medio de nuestra fe en Jesús, entendemos que por más difícil que parezca, caminamos por fe y no por vista. Usted y yo caminamos por fe y no por vista. Usted y yo caminamos no por lo que hace el otro o lo que tiene el que no conoce a Jesucristo. Usted y yo caminamos porque el Señor nos sostiene, porque el Señor nos guía, porque Él es lo principal. Habacuc le dice al Señor en algún momento, Señor, yo que soy justo, que estoy fiel, que estoy aquí, que tú eres lo primero, y vea, los impíos tienen de todo. Y el Señor se vuelve y dice, Habacuc, venga acá, es que el justo por la fe vivirá. Denle un aplauso al Señor, se lo va a aplaudir, iglesia. Es que la fe y los ojos puestos en el invisible, en el autor y consumador de la fe, nos va a dar la guía para entender qué es lo primero en nuestras vidas. Porque usted hoy está pasando una situación difícil y se le presenta un problema y hoy es el culto y hoy tiene que servir y usted está escogiendo. El enemigo es astuto. El enemigo te va a poner ahí. Te va a poner a decir, es que vea, ya es tarde, voy al culto, no voy, es que es peligroso. El enemigo empieza a meter todas esas cosas. Es que yo vivo en un lugar conflictivo. Yo vivía en San Sebastián, en un lugar que se llamaba Los Mojados. Vean nada más, Residencial Villas del Rey, le decían para que sonara bonito, ¿verdad? Por eso se llama Los Mojados. En la López Mateos, el hombre que conoce, Conce arriba de la Juelita. Íbamos a la iglesia caminando y había peligro, sí había peligro, pero ¿quién camina conmigo? El mismo que caminó con Moisés, con David, con Josué, ese camina conmigo, porque yo le estoy dando el primer lugar a él. Porque iglesia, ¿saben qué? Las excusas siempre van a existir, siempre. Y el enemigo va a trabajar con eso para que usted y yo no estemos aquí, para que usted y yo no le sirvamos. A mí me duele ver tanto potencial que muchas veces no se utiliza. Tantos dones y talentos. Estos jóvenes tienen un montón de dones y talentos. Yo que he trabajado con ellos. Y yo siempre pienso, ahí en las sillas se están desperdiciando, hay que ponerlos a trabajar. Tienen mucho que dar. Así como todos aquí tenemos algo que darle al Señor. En una iglesia había una señora que me decía, yo le decía, hermana, ¿cuándo nos va a ayudar? Me dice, no, hombre, ya yo estoy muy viejita, no puedo. Y yo le decía, ¿con cuántos años Caleb fue por lo que Dios le prometió? ¿Ah? El Señor le dijo, vaya, tome lo que es suyo. Iglesia, levantémonos, tomemos lo que es nuestro. ¿Ah? Porque estamos dejando que lo conquiste el enemigo allá afuera y no nosotros. Vea, yo he visto gente que se pone aquí al frente en el altar y quiere dar un testimonio y termina predicando. Amén. Que yo digo, si yo no hubiera aceptado a Cristo, hoy lo vuelvo a aceptar y me vuelvo a convertir con esa predicación. Y entonces uno dice, ¿por qué ese hermano o esa hermana no está aquí? Estamos doña Kelly, don Frank, Cristian, yo en algún momento. Tienen dones, talentos, pero es que hay que priorizar, que tenemos que aprender, que tenemos que tener comunión con el Señor, que tenemos que levantar la mano y decirle, Señor, tú eres el plato principal de nuestras vidas, lo más grande, lo mejor, y quiero trabajar para ti. Aquí no hay edad, aquí no hay nada, ninguna cosa que podamos poner como excusa. El Señor quiere que trabajemos. ¿Y sabe cuándo trabajamos usted y yo? Cuando le damos la prioridad también al Señor, cuando estamos sentados en una mesa de amigos y les hablamos de Cristo. Cuando ellos entienden en esa mesa que su prioridad es Jesús. Ahí le estamos dando el plato principal al Señor. Pero cuando nos sentamos en una mesa de amigos y no son inconversos y ni siquiera mencionamos a Jesucristo, le estamos diciendo, Señor, aquí en esta conversación es el plato de segunda mesa. Jóvenes, yo no les digo que vayan al colegio o a la universidad con una pancarta que dice, soy cristiano. No.
su actitud, su manera de comportarse. Y no estoy hablando de jóvenes aburridos, que no me hable porque yo soy cristiano y usted es impío, no. No. Estoy hablando de lo que las personas van a ver en ustedes jóvenes en donde estén. Estoy hablando de eso es darle la prioridad a Jesús, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso les decía ahora, a mí me duele la iglesia en el corazón cuando las personas que servimos muchas veces estamos más allá atrás y no recibimos la palabra de edificación, porque queremos darle al pueblo, pero no recibimos. ¿Qué le vamos a dar al pueblo de Dios si no estamos recibiendo? Porque queremos estar en el altar y predicar y dirigir y cantar cuando nos toca, cuando nos vean. Y nos volvemos profesionales del púlpito. Y aquí yo, cero. Aquí soy solamente una herramienta que el Señor va a usar cuando quiera usarla. Pero la gloria y la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hoy ando regalando frases para que las tengan. Dicen, la prioridad de nuestras vidas siempre debe ser que se realice en nosotros la prioridad de Dios para mi vida. La prioridad de mi vida tiene que ser que se realice la prioridad que tiene Dios para mi vida. Pero yo tengo que buscar y facilitarle al Señor que haga lo que tiene que hacer en mí. Porque Dios es un caballero, no nos va a obligar a nada. Él toca la puerta, si usted le abre, Él pasa y se sienta con usted y conmigo. Pero yo tengo que abrir la puerta, iglesia. ¿Cuántos tienen hambre? Sí, ya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice. Vamos terminando, dice. Estos jóvenes, vamos terminando con esto. Los jóvenes que me ayudaron ahora, ahí están, ya. Párese aquí y Ariane aquí. Ok, vean. Fueron ayer a San José de la Montaña, ¿ven? ¿Sí o no? ¿Cómo estuvo ese culto? Muy bonito, muy activo, alguna experiencia muy hermosa, la verdad. ¿Usted? Guapo, se parece a su papá usted. No, pero no, muy bonito, la verdad, una experiencia que yo sinceramente quisiera volver a repetir porque es algo que Dios nos ha dado, se hizo el esfuerzo de llegar hasta allá, tan lejos y fue tan bonito y se sintió tan hermoso ver a todo el mundo saltar. Yo pocas veces veo tantos jóvenes saltando y yo me animé, salté y grité y todo y canté, me gustó la verdad mucho. Amén. ¿Saben cómo se llama eso? Ayer estos jóvenes se subieron a esa buceta con la convicción de que el Señor era el plato principal de sus vidas. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama disposición en el corazón. Se llama abrir el corazón. Y no se trata porque estaban en San José de la Montaña, porque yo sé que ellos tienen un corazón dispuesto y yo sé que esta iglesia tiene un corazón dispuesto. Amén. Ayer ellos le dieron el mejor plato al Señor. Un deleite. Lo mejor. Y se llenaron del Espíritu y no brincaban, estaban llenos de gozo. ¿Cuántos están llenos de gozo en esta mañana? Amén. Ya la doña me hizo ojos y me dice, ¿qué? Tápelo. Muchas veces esto es lo que le damos al Señor. Las migajas. Lo que sobra. ¿Y saben por qué me voy a la iglesia? Porque yo muchas veces he sido ese.
Muchas veces le he dicho al Señor, hoy en mi vida no es mi prioridad, ese es el plato que te toca. Las migajas de mi tiempo, las migajas de mi servicio, las migajas de mi ministerio, las migajas de mi oración, los 2 minutos que tengo para orar, el poquito tiempo que me toca un jueves cada 6 meses para ir al culto. Y de ese culto la mayoría estoy en el teléfono. Duro, ¿verdad? Muy duro, pero una realidad. Una realidad que el Señor puso en mi corazón y me golpea. Pero aquí la pregunta es, ¿qué le estamos dando al Señor? Autoanalicémonos. ¿Qué le estamos entregando al Señor? ¿Lo mejor de lo mejor o lo que nos sobra? En los platos que sobran, las migajas. Porque queremos recibir lo mejor del Señor, ¿sí o no? Queremos recibir lo mejor de aquel que escogiendo antes, nos escogió a nosotros que a Él mismo. Que sin titubear se subió a la cruz y murió por nosotros. Que aún estando en la cruz, le dijo a su Padre que nos perdonara. Que cuando le preguntaron qué era lo último que pedía, dijo, en Juan 17 dice, te pido por estos y por los que han de venir. Cuando nosotros pedimos para nosotros y para nosotros y para nosotros. Jóvenes, brincaron, saltaron, ¿qué le quieren dar al Señor a partir de hoy? Porque lo que ustedes tuvieron ayer no solamente está en San José de la Montaña, toques el pecho porque está en su corazón. Se lo van a dar aquí en este lugar, en las calles, en donde estén. Y no para que los veamos los líderes, los pastores, los que están aquí, no. Porque el Señor nos ve. Y la integridad está en hacer lo correcto, aunque el Señor esté ahí, aunque no estemos nosotros y no nos estén viendo. Entonces, yo decido tapar ese. Y esto es lo que le quiero dar al Señor. No se lo lleve aquí. Muchas gracias, jóvenes. Termino con esto, iglesia. ¿Cómo está hoy? Hoy, 19 de octubre del 2025, el orden de sus prioridades, de nuestras prioridades. Si el Señor viniese hoy y nos llamara a cuentas de lo que hicimos y no hicimos, podemos pararnos con la frente en alto y decirle que le entregamos todo, que siempre tuvo el primer lugar. La gloria postrera será mayor que la primera. Y debemos dejar de vivir de glorias pasadas y trabajar las glorias que vendrán para la honra y gloria del Señor. No para nosotros, sino para el Señor. Porque nosotros solo vamos a ser herramienta en sus manos. Póngase de pie en esta mañana. Yo le invito a que usted se ponga de pie. ¿Y saben qué, iglesia? Ahí donde está usted de pie, le digo, cuando usted y yo le decimos al Señor que Él es el plato principal, cuando usted y yo priorizamos al Señor, es para trabajar. No solamente es subirnos acá y predicar en este hermoso altar, ¿verdad?, de vidrio que mandaron a hacer. No, no. En veces, iglesia, no se trata de venir lo más bonitos, que venir arregladitos y nos vemos bonitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén.
Usted se paró y en el espejo y dijo, qué guapo que soy, ¿no? Qué lindo que soy. ¿Ah? Porque si yo no hago eso, ¿quién lo va a hacer? Pero ¿saben qué? Hay que venir, pero con la convicción de que tenemos que arrollarnos las mangas. Las cosas no llegan solas. Y mientras usted y yo estamos aquí, seguimos aquí, muchas veces sentados. El enemigo está haciendo de las suyas. El enemigo está susurrando a nuestro oído, ¿para qué? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué le vas a dar lo primero? Piensa en usted, piensa en su familia, pero hay que arruinarnos las mangas, desajustándose un poco y venir aquí y decirle, Señor, eres lo primero. Quiero darte lo mejor porque tú no eres un plato de segunda mesa en mi vida y yo quiero trabajar para ti. Déjame, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que limpiar? ¿Qué hay que levantar? ¿Qué hay que construir? Quiero construir contigo, quiero que seas lo primero, porque realmente yo quiero darte el primer lugar, porque primeramente eres tú, Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y tú añadirías el resto de las cosas, Señor. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. Aplauda al Señor, dígale, Señor, levante su mano en esta mañana, levante su mano en esta mañana y su corazón y dígale, Señor, yo te amo, porque tú eres lo más